Franco es presentado por Guaraní, el idioma del sabor, Astillero Aguapé, Cuatiá Sasi, Lácteos Trébol, Importadora Roma, Sociedad Anónima, Fundación Paraguaya, 35 años, Agrofiel, Lauda, Parabrisas La Moderna. Muy buenas noches, queridas amigas, amigos. Un programa más de Diálogo Franco. Estamos en un momento especial que está pasando el país como consecuencia de todas estas manifestaciones, descontento, la pandemia. Hoy, récord, 41 compatriotas fallecieron como consecuencia de este virus. Es el momento de entender que tenemos más que nunca que lavarnos las manos, uso de tapaboca, no salir mucho, no frecuentar, estar lo estrictamente necesario con las personas con quienes normalmente no podemos compartir y cuidarnos porque ya sabemos, no hay manera de que el Estado nos pueda proteger en estos momentos. Los hospitales saturados, tenemos carencia de algunos medicamentos, las vacunas tampoco están llegando, una situación crítica, así que por favor le pido que se cuiden. Recordar a Oscar Amancio Denis Sánchez, que está en manos de los criminales del EPP, se cumplieron 6 meses, también seguimos orando por él, pero la patria continúa. Teníamos previsto una conversación, un diálogo franco hoy con el ingeniero Pedro Ferreira, héroe nacional, el que nos salvó de la entrega de la soberanía en aquel fatídico julio del 2017. ¿Qué tal, ingeniero? Pero muy bien, gracias a Dios. 2019. 2019. 24 de julio. El 24 de mayo, en ocasión de la batalla de Tacuarí, la batalla de Tacuatí, Tuyutí, perdón, gracias. La batalla de Tuyutí en la guerra del 70, se firmaba el acta en el Brasil. El 24 de julio, 2 meses después, el día del nacimiento del mariscal Francisco Solano López, el ingeniero Pedro Ferreira renuncia, también lo hace su vicepresidente de la ANDE, que es el ingeniero Fabián Cáceres, y se destapa la olla en lo que hasta hoy conocemos como la pretendida entrega de la soberanía nacional. Ingeniero Pedro Ferreira, buenas noches. Pero muy buenas noches a vos, gracias por invitarme al programa. Bueno, un saludo a toda la teleaudiencia. Bueno, ya que hiciste referencia a la guerra de Tuyutí, voy a contar algo que espero que los historiadores ratifiquen o rectifiquen. Según mi estadística, pues yo hago mucha estadística, ese 24 de mayo... Fue la batalla más grande de los ejércitos en América del Sur. Y hasta ahora es el día en que más paraguayos han muerto en un mismo día. ¿Cierto? Ni en la guerra del Chaco. En la guerra del Chaco las batallas fueron más prolongadas. Sí. Boquerón, por ejemplo, duró días y días. Sí. Pero como día, ese 24 de mayo es el más fatídico en nuestra historia. Creo que 8.000 paraguayos murieron más o menos. Es una cifra entre 8 y 10.000 paraguayos. Fue hasta hoy la batalla más grande desde el punto de vista militar en América del Sur. Ingeniero, esa lucha de los patriotas en la batalla de Tuyutí, luego el aniversario de la muerte, del nacimiento del mariscal Francisco Solano López el 24 de julio, gente que dio todo por sí, por defender la patria. Sin embargo, en esas mismas fechas, un grupo de autoridades que están justamente en el poder ahora pretendieron entregar la soberanía. No vamos a extendernos todo el programa en lo que pasó ahí, pero este primer bloque me gustaría cederte la palabra para que cuentes realmente lo que pasó para poder entender Itaipú y entrar luego en lo que nos interesa, cómo será la revisión del anexo C. Correcto. Sí, por ahí se pone, yo traje unas diapositivas para que se entienda antes que nada el problema, ¿verdad? Siguiente. Nosotros, para hacer una línea al tiempo, hay 3 antecedentes fuertes de lo que ocurrió en esa acta bilateral. La primera es la reversal número 5 del 73, que le obliga a Brasil o a Electrobras a comprar el total de la energía que Ande no compre.
O sea, cuando nosotros nos plantamos como ANDE ante Electrobras y le dijimos, ustedes tienen la obligación de comprar lo que nosotros no compramos, no, era un antojo. Eso, la Reversal 5 se firmó el mismo día que el tratado. O sea, tiene el mismo peso. Ni siquiera fue un acuerdo posterior. Después, en el 2012, hizo un acuerdo operativo donde comenzaron a separarse lo que son los excedentes y entonces eso benefició notoriamente al Paraguay. Y en el 2007, en enero, se hizo un nuevo acuerdo. Entonces, tanto desde más o menos que entró en operación desde el 84 hasta el 2007, siempre Brasil pagó menos de lo que tenía que pagar. Siempre. 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 Entonces la deuda subía y subía. Y de ahí nace la bendita deuda espuria. Por tanto, siguiente por favor. ¿Qué es lo que ocurre? Estos pactos que se fueron haciendo, ¿verdad?, fueron acompañados de pactos ya dentro de Itaipú. En el 2002 está la CADOP 150, que es el acuerdo operativo, donde dice, está bien, lo que contrata la ANDE de potencia se le va a dar. Pero aparte, hay una energía excedente que aunque vos no contrates la mitad de Itaipú, la mitad es de la ANDE y la mitad es de Electrobras. Eso le dio un respiro a la ANDE. Posteriormente, en el 2007, ahí está el instrumento de compromiso de enero de 2007 y la CADOP 170 que reglamenta. La CADOP, para que la gente entienda? Mira, en Itaipú está así. Está el Consejo de Administración, luego está el directorio, que son los directores, y luego hay dos órganos eminentemente técnicos que tienen que ver con todo lo que es operación y con todo lo que es comercialización. Este es el de operación. Entonces, CADOP es el siguiente órgano técnico, son siglas, y SECOI es el inferior. Okay. Entonces, el CADOP lo que hace es reglamentar cómo se va a hacer en la práctica el cálculo que dice en el acuerdo del instrumento de compromiso. Posteriormente, en el 2009, aparece el acuerdo Lugo-Lula, porque a pesar que en el 2007 se llegó a un acuerdo de que en ese caso ya no era mitad y mitad, sino que la ANDE tenía preferencia sobre todo el 100%, sí, no solamente sobre su mitad. Pero a cambio de una turbina. Claro, a cambio de dos turbinas. Una paraguaya y una brasilera. Claro, dos turbinas que le iba a alimentar a Brasil. Entonces, en ese acuerdo, entonces eso se reglamenta. En la época ya de Lugo Lula, eso estaba en entredicho. Los brasileros, el sector eléctrico brasilero quiso revisar eso, ese acuerdo de 2007. Por eso que cuando vos ves todos estos documentos oficiales de Itaipú, en ninguno de ellos vas a encontrar acta de compromiso. Para que veas cómo a veces, a pesar de que el acta de compromiso está firmado por el presidente de la ANDE, por el presidente de Electrobras y por los dos directores generales, paraguayo y brasilero. ¿Usted refería al del 2009? 2007. El de 2009 tampoco está. 2007. ¿Verdad? Pero el de Nicanor Duarte Frutos. El de 2007 fue en época de Nicanor. Ese, cuando ellos empezaron a revisar, ellos medio querían negar ese acuerdo. Entonces, el CADOP 170 duró un año nomás, por eso solamente un año hubo acuerdo. Okay. En el 2007, después se prolongó un año más, y cuando llegó el caso del acuerdo Lugo-Lula, ellos querían revisar eso. Y en el acuerdo se dijo no, se va a respetar la actual forma de contratación. Ambos presidentes ratificaron. Fue una condición del cuando esos presidentes de la ANDE, ingeniero Sixto Amarilla, que defendió los intereses de la ANDE y a través de sus recomendaciones, nuestro presidente de turno. Posteriormente a eso, ellos vuelven a querer revisar. Vamos a la siguiente diapositiva para que se note esta implicancia. Miren, esta es la energía cara, vamos a decir así, que es lo que se contrata a través de la potencia contratada. La ANDE en el 2002 ya había contratado 713 megavatios en promedio. Mediante el acuerdo operativo baja a 400 en el 2013. Y ahí empieza a saldar todas sus deudas y empieza un periodo de 15 años sin ningún tipo de ajuste en las tarifas, desde el 2003 hasta el 2015. Fíjense cuando
esa curva que ven ustedes ahí, la curva que tiene así como una forma, es una curva exponencial. Esa curva ahí cada vez más alta, sí, sería la contratación óptima. En los años 2014, 2015 se contrató de más. Y por eso es que tuvimos que tener una nueva suba tarifaria. Se rompió esa más de una década sin ningún aumento tarifario. En la época de Horacio Manuel. Exacto. Después él rectificó el tema y durante 3 años, el primer año de 2016, 2017, 2018 ya no subió. Y ahí es que cuando hacen la comparación, muchas gracias, ese es el periodo de Horacio Cartes, en su periodo básicamente él vuelve a entregar la posta con básicamente los mismos costos que a él se le había dado inicialmente. Sí. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Verdad? Esta es la secuencia de lo que ocurrió en esa época de puja. En septiembre de 2018 se reúne el SECO y el CADOP, los órganos técnicos, para determinar la contratación, y ahí la ANDE baja lo que la ANDE creyó que iba a necesitar para el 2019, que era 1.333 megas de promedio. Ahí Electrobras no quiere aceptar la contratación de ANDE, igual que ya esa puja la había tenido durante meses, durante años atrás, ya había una década. Ante esa negativa, como una medida de coacción, ellos dejan de pagar en diciembre su cuenta de luz. Increíble. Itaipú le paga a ellos lo que le debe a Electrobras de la deuda. Sí. Y ellos no le pagan a Itaipú lo que es su energía eléctrica, su cuenta de luz. Esa deuda, después nosotros nos encargamos en marzo de declararlo en mora en el Consejo. Y le convencimos a los brasileños. 55 millones. Sí, 55 millones más intereses de 1% mensual. Y eso no pudieron retrucarnos. Y está en el acta, y está en la página web, y está en la memoria, y está en el balance de que tiene que pagarse la mora 1% mensual. Tal cual en el año 2002, 2001, 2002, 2003 en adelante, durante 10 años, la ANDE, que por culpa de que contrataba mucho, creció su deuda y no podía pagar, se le cobró 1% mensual. O sea, lo mismo, prácticamente. La misma cosa. Como corresponde. La ANDE debía 131 millones de dólares y terminó pagando 300 millones de dólares. Mirando. Pagamos nosotros. Eso pagamos nosotros en nuestro bolsillo, los paraguayos. Por supuesto. Y ahora resulta que ellos, teniendo plata, el caso de la ANDE fue diferente, no tenía la plata. Ellos teniendo la plata se niegan como una medida de coacción. Cuando se dieron cuenta de que le íbamos a cobrar esa tasa moratoria, entonces ellos se ponen de acuerdo en el ámbito técnico de Itaipú, y Itaipú deja de facturar en los primeros meses. Y no se puede declarar morosa una factura si la factura no existe. Entonces, eso nosotros le avisamos por nota al ministro de Obras Públicas en febrero, creo que fue el 22 de febrero, ya no recuerdo bien, le avisamos, ¿verdad? Mire que esta gente está haciendo esto. Y tuvimos una reunión y debatimos el tema. Eso finalmente se hace una reunión con el Electrobras, ellos empiezan, se pagan en enero, con lo cual se descomprime la crisis, se paga un poquito más, se va pagando de a poco, ¿verdad? Una parte parcialmente. Yo acá tengo que hacer una salvedad. En esa época, si alguna vez alguien me pidió la opinión, yo creía que era Mónica Pérez, cuando es director financiera, la culpable de esto, de no facturar, porque es la que factura, pues. Cuando se hizo toda la investigación en el Senado y en diputados, en base a las declaraciones de todos... Mónica Pérez estuvo con la administración de Spalding, ¿verdad? No, con Alderete. Ah, con Alderete. Con Alderete. Ok. Entonces, yo tengo que decir a favor de ella, de que yo llegué a la conclusión de que ella era, por lo menos no culpable, como dice, ella era inocente. Los datos para que vos factures te tienen que pasar del área técnica. Y la dirección técnica de Itaipú nunca le pasó, entonces ella no podía facturar. Okay. O sea, si hay traición a la patria dentro de Itaipú,
está en otro lugar, Área técnica. en área técnica. Correcto. Ahí hubo una fuerte traición. ¿Quién era el jefe de área técnica? Porque Sánchez Tillería. Porque en ese ámbito entonces no se decían los valores y no se podía facturar. Y eso le daba una herramienta más de negociación. Porque los brasileros no podían exigirle a la ANDE por todo lo que dije anteriormente. Estaba la reversal número 5, estaba el acuerdo del 2002, el acuerdo del 2007, y la ANDE tenía la razón. La ANDE primero tiene que decir, yo quiero contratar 1.300 y el saldo es obligación que contrate Electrobras. Electrobras no puede venir a decir, ¿sabe qué, ANDE, yo quiero que vos contrate 3.000? Claro. No puede hacer. Y menos obligarte a pagar un precio que no estaba previsto. En esa época, yo recuerdo que vos dijiste públicamente que iba a significar entre 250 a 400 millones de dólares. ¿Puede ser? Sí, el mínimo que se manejó fue 200 millones. Sí, había un y mínimo y un máximo. 380 millones de dólares por Bueno, ahí. 400, Y el valor más probable era 350 millones de dólares. Nosotros, Paraguay, íbamos a pagar porque De más. a Brasil se le antojó Sí. que Paraguay no utilice la energía que le corresponde barata, sino que utilice la energía cara, para que la gente nos pueda Claro, entender. claro. En la diapositiva quiero seguir mostrando un poquito cómo fue esa. Entonces, en esa época, ¿qué ocurrió? Cuando el Brasil se da cuenta que en el ambiente eléctrico perdían la batalla, Sí. porque no tenían argumentos. Primero, los documentos estaban a favor de la ANDE, a favor del Paraguay. Segundo, lo que hoy se está pagando, ellos lo que se quejaban era que ANDE compraba más barato en promedio Claro. que Electrobras, porque nosotros compramos la barata y con más de la barata y menos de la cara. Y yo decía, esto es injusto, ¿por qué la ANDE va a comprar a 30 dólares por decir y nosotros a 38 dólares el megavatio hora? Esa era su queja. Entonces nosotros decíamos, pues espera un ratito. ¿Y por qué Itaipú debe todavía la deuda que hoy en día debe? Y por culpa de Electrobras. Es un buen tema, ¿eh? Electrobras generó esa deuda. Esa Claro. es la deuda espuria. Claro. O sea, nosotros ya teníamos, si Nosotros siempre le se pagaba. subsidiamos, ingeniero, nosotros, para que la gente no entienda, Paraguay le subsidió y nosotros los paraguayos favorecimos el desarrollo de San Pablo, otorgándole la energía por debajo del costo de Itaipú, y de esa manera la deuda nosotros Sí. estamos pagando ahora. Así es, terminó cerca de 20.000 millones la deuda. Y por eso es la tarifa que tenía que ser. En el 2007, después de casi 30 años, más de 20 años de operación de la primera turbina, todavía no se había amortizado la deuda un solo dólar. Y encima había crecido y crecido. Entonces ellos llevaron subsidiado. Entonces después, cuando la ANDE, gracias a negociaciones, saca una ventaja de comprar una parte en mayor cantidad, que es la parte barata de la energía, la que no tiene garantía, entonces ellos se enojan. Pero si esa era su deuda. Claro. Entonces, cuando ellos perdieron la discusión en el ámbito eléctrico, van al ámbito diplomático, que es algo peligroso. Y es una de las conclusiones que después nosotros llegamos. Que al pasar al ámbito diplomático, ahí ya ellos juegan con todas las armas. Cancha libre. Cancha libre. Nosotros somos un país que tiene demasiadas cosas con el Brasil que no están muy bien en los papeles. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy en día una persona puede hacer turismo de compra en Ciudad del Este, un brasilero, y lleva, creo que hoy en día, 500 dólares. Creo que bajó a 300 ya. Ah, bajó. O puede bajar a 100. Sí. No está acordado. Entonces ellos tienen ahí una manija. Después, los que exportan autopiezas, el régimen no está bien establecido. Tampoco está claro. Después, o sea, tienen 1000 elementos ellos para ajustarte. Entonces, en un momento dado, yo le he visto al presidente de la República, ahí estamos viendo que están muy de sonrisa los dos presidentes, pero a mi criterio, el presidente de la República Federativa de Brasil, en contra de su mismo pueblo, porque después voy a explicar por qué le hace daño lo que él hace, le coaccionaba al presidente del Paraguay. Lo O sea, cual Bolsonaro hacía, le coaccionaba al claro, con presidente todas las AMLO. medidas que iba haciendo ¿Por qué su decía gobierno. eso? ¿Por qué decía eso? Y porque en esa época hubo problema con el arroz, hubo problema con las autopartes, hubo problema con que no se podían repatriar los reales, y todo eso era para apretarle. Yo tengo los WhatsApp y tengo todavía el mismo teléfono, ¿eh?
Tengo. Es el con famoso presidente. teléfono. Este teléfono, Este es el famoso teléfono. este es el famoso teléfono que muchos han de estar felices alguna vez. No se va a perder, no se vayan a preocupar. ¿Verdad? Yo voy a donar vamos a fundar en Paraguay el primer museo de celulares, con toda la memoria. Gran Boche, qué Con buen toda dato. la memoria. Qué buen dato eso. Esto es una primicia. Es una primicia. Ahí está todos los datos de tus conversaciones Todo. con el presidente. Todo y con todo el mundo. Con todo el mundo. Entonces, ahora está saturado. ¿Qué iba a decir el teléfono? No, entonces ahí el presidente en un momento dado. ¿Por qué decir que el presidente Bolsonaro le coaccionaba a Mario Abdo? Y porque tanto el canciller como el director general de Paraguay, como Federico González, como todos me decían, ¿sabes qué? La presión está demasiado alta, está imposible. Le presionan al presidente. No, entonces el presidente me dice, vamos a aflojar ahí en Itaipú. Y yo ahí le contesto, el 4 de julio, le contesto, yo jamás voy a firmar algo en contra de mi país. Y también entraba, una pregunta nomás, también entraba en esa coacción, en esa presión, en esa extorsión, en ese chantaje, la construcción de los dos puentes. Entró, en la primera etapa entró el no pago de la deuda de Electrobras, la no construcción del puente y una ayuda que había de 30 millones de dólares para la ANDE en transformadores. Esos tres, así estaban. Después entró la no facturación y después, cuando se fueron ya al ámbito más grande, a la cancha grande, entonces empezaron ya a entrar todos los otros temas. Mira, Boche, qué bárbaro, qué bárbaro. Jamás nos hubiésemos imaginado, y por suerte ya lo hicieron ahora y no en el 2023. Ahora ya sabemos que ellos pueden llegar a tener la caradurez de no pagar su deuda de electricidad con tal de llevar al colapso financiero a Itaipú y mediante eso presionar. Tenemos que ir a un corte, pero Sí, antes del corte quiero que responda a esto. ¿Por qué renunciaste? ¿Vos renunciaste en algún momento, redactaste de puño y letra tu renuncia? ¿El presidente paró, te llamó o hizo esa acusación de pillos y peajeros aún sabiendo tu renuncia? Él ya sabía mi renuncia. Te contesto. Un día aparece, o sea, me llama un martes 23 de julio, me pide para irse temprano a mi oficina Federico González. Y se va por mi oficina y me dice, mira, porque todo eso que se firmó, el acta bilateral, no servía de nada si nosotros nos transformábamos en un contrato. La ANDE tenía que contratar lo que decía el acta y nosotros nos negábamos a contratar lo que decía el acta porque Le perjudicaba al Paraguay. le perjudicaba al Paraguay por un lado y porque el acta estaba mal. El acta trató cosas como la soberanía del embalse, Claro. que no tenía ni siquiera potestad de tratarse y tenía que ser consulta previa con la ANDE, eso dice el tratado. Ellos no cumplieron ni el tratado. Entonces, al no cumplir el protocolo mínimo, eso era lo inválido a nuestro criterio. Pero a un presidente uno le puede decir, ¿sabe qué? Lo que hiciste no vale, ¿verdad? Pero le decís, no, es bueno para el Paraguay, esto no se puede, veamos. Y nos estuvieron chuleando que iban a arreglar. Entre mayo, porque ellos firmaron en mayo, sin que nosotros veamos el instrumento. 24 de mayo. 24 de mayo, nos entregaron en junio y quisieron que nosotros firmemos a comienzo de julio, el 4 de julio. Y nosotros ahí nos negamos, yo le dije al ¿Y presidente... cuál fue tu conversación con el actual director de Itaipú? Y él me dijo que si yo no firmaba, en síntesis, era que si yo no firmaba, él me llevó el contrato que yo tenía que firmar y la modificación de la reglamentación. Y yo ojeé y le dije, pero esto es dañino para el Paraguay, esto no se puede, esto yo no voy a firmar. Y mira, hoy tenés que firmar o tenés que irte. Entonces agarré, me levanté, me fui hasta una mesa que estaba así cerquita, agarré una hoja en blanco, le redacté mi renuncia, le dije, está bien así. Firmé, hice una fotocopia a mi secretaría, le dije, dame un recibido, por eso mi renuncia está subrecibido. Muchas gracias. No podía haber hecho otra cosa. Bueno, en este momento tenemos que irnos a un corte porque Ok, realmente dale. es impresionante. Lo que acabamos de escuchar ya lo habrán escuchado, pero hoy dicho por el ingeniero Pedro Ferreira los motivos de su renuncia. Vamos a un corte, vendemos y regresamos inmediatamente con más diálogo franco.
Estamos de vuelta con el ingeniero Pedro Ferreira. Impresionante lo que nos estuvo relatando. Nos fuimos un poquito en el tiempo, pero valió la pena. La gente está muy motivada, está llamando muchísimos mensajes, ingeniero. Hay una pregunta que quedó flotante. Cuando redactaste de puño y letra tu renuncia, ¿el presidente te llamó, te preguntó algo? ¿Cómo fue tu conversación? Porque después hizo la acusación de que Paraguay no es ni pillo ni piajero. Y al final se tuvo que desdecir, y por presión de la ciudadanía, porque estuvo en juego su carrera como político, con una amenaza de juicio político para él y el vicepresidente, se revió completamente el acta, lo cual demuestra que vos tenías razón. Así mismo. Vos sabés que no, él no me llamó. Yo estaba por verificar, creo que le escribí, espero que utilice bien mi renuncia, porque la esperanza que yo tenía, yo le dije eso a Federico González, es que él use mi renuncia. Ya que los brasileros, como yo me plantaba mucho ante los brasileros, a lo mejor yo le molestaba mucho, querían a alguien más pusilánime. Entonces yo dije, bueno, que él diga, ¿sabe qué? Yo te voy a sacar a Ferreira, que es mi técnico, lo que sea, pero cédeme esto, cédeme aquello, revisemos el acta, hagamos algo. Cuando 2 días después, él no me trata a mí, le trata a 2 generaciones de ingenieros de la ANDE, le trata de pillos y piajeros. Realmente a mí me indignó, porque hay varias generaciones de ingenieros que patrióticamente han defendido los papeles, a veces han pagado con no ascensos dentro de Itaipú y han a veces tenido que enfrentarse en largas discusiones por defender nuestros intereses. Y resulta que alguien sale sin conocimiento pleno probablemente, o con un entreguismo increíble, a salir a tratarle de pillos y piajeros a su ejército. Porque nosotros somos el ejército del presidente de la República, claro, en ese momento. Claro, claro. Vos no le podés decir a tu general de ejército, ese es un pillo y piajero, porque resulta que asaltó el fortín boliviano o brasilero y tomó todos los cañones y después trajo para combatir. Eso no se... Claro. Eso jamás... Hasta hoy el presidente, infelizmente, se le recuerda tristemente célebre por esa frase, pillo y piajero. Y bueno, y voy a irme a la crisis actual. Yo creo que tanto esa vez como ahora, él sufre en su entorno. Vos tenés otras imágenes que querés proyectar. Sí, le logran meter entre una burbuja y le hacen decir cosas que no corresponden, sí, y tener posturas que no corresponden. Y vos fuiste presidente de la República y tu entorno seguro que trató muchas veces de burbujearte, de tenerte aislado. Entonces ellos te alimentan la información y hacen lo que ellos quieren. Y vos tenés toda la responsabilidad. Pero vos como líder, sí, tenés la responsabilidad de salir de ese círculo y hablar con la gente y darte cuenta de la realidad. Y ahí es donde me parece que falla. Voy un poquito rápidamente nomás. Hay 3 diapositivas que quiero mostrar nomás. La primera tiene que ver con los costos. Mediante estos pillos y peajeros, pero patriotas de toda la vida. Entonces, si me pueden mostrar esa diapositiva, la anterior. Esa. Entonces, los costos. ¿Cuánto paga la ANDE? Que es el verde de abajo. Baja de $32 a 26. Y entonces no se necesita que a vos se te aumente tu tarifa de luz. Y claro, eso es lo que le molestaba a los brasileros. Ellos querían que nosotros de alguna manera achiquemos esa distancia entre la curva azul, que es lo que ellos pagan, y la curva verde. Recordando siempre que la curva azul existe porque ellos llevaron casi gratis 2 décadas atrás. Entonces, claro, esa es culpa de ellos nomás luego. Siguiente. Si se cumplía el acta bilateral, son las columnas rojas que están ahí. Y lo que está en gris es lo que necesitaba la ANDE. Fíjense esa brecha. Eso sí o sí, si nosotros en el 2021 teníamos que contratar para ser óptimo 1.500 y pico y contratamos 1.430, esos 400 megas que contrataba de balde no tenía quien venderle. Claro. Entonces te sale más cara la energía. Siguiente. Y tenés que subir la tarifa. Entonces, si en el 2017 ya hubo una suba tarifaria, después de 15 años sin suba de tarifa, lo lógico es que con esa contratación muy por encima
del óptimo acordado en el acta bilateral, eso tenía que llevar sí o sí en algún momento dado o a un déficit financiero grave en la ANDE o a una suba tarifaria. Ahí termino esta parte de la aplicación del acta, o no sé si, en síntesis, ¿verdad? Aprendimos mucho como país y creo que también una parte de Brasil aprendió. Por ejemplo, nosotros como país aprendimos de que podemos hacer de Itaipú una causa nacional. Y ellos tuvieron que haber aprendido que para nosotros Itaipú es muy importante. Porque a los brasileros Itaipú no le es tan importante, no es como acá. Es un tema más de otro. Ellos no eran, ¿cómo se llama? Ellos no son conscientes de eso. Pero con esta crisis se dieron cuenta. Inclusive hasta el punto en que cuando empezó a notarse que aprovechando esa negociación y esa presión, ellos podían sacar ventajas de nosotros, pero no ventajas para el pueblo brasilero. Ventaja para el Electrobras. Ventaja para el entorno del presidente Bolsonaro. Sí. Y eso le empezó, no a Electrobras, a Lero, a las otras empresas. Entonces eso le empezó a patear a ellos políticamente y ahí recién decidieron dejar de lado el acta. Lero el que vino acá, ¿verdad? Sí, sí. Estaba con el hijo del presidente. No, yo por lo menos no he visto eso, ¿verdad? Pero hablaban de él. Hablaban de él. No, él no estuvo, por lo menos no conmigo. O sea, en realidad es el hijo de la esposa, ¿verdad? Pero creo que son senadores o diputados que vinieron a hablar en su representación, eran de su bancada y hablaban de él. Pedro, ingeniero, sí. Nosotros tenemos que irnos a un corte porque perfecto, estamos un poco excedidos, pero te lanzo ya la pregunta para el próximo bloque. ¿Cómo hubieras encarado la revisión si vos pudieras ser todavía presidente de la ANDE? ¿De qué manera se tiene que encarar la revisión del anexo C? Y la otra pregunta es, ¿tenés o no tenés confianza en el equipo negociador actual? A la vuelta del corte nos responde el ingeniero Pedro Ferreira. Apasionante este diálogo franco con el ingeniero Pedro Ferreira y las cosas que se dicen en el corte más apasionante todavía. Bueno, ingeniero, suponiendo que vos seas presidente de la ANDE, ¿qué punto te gustaría encargarte de la revisión? ¿Harías la revisión o la renegociación del tratado? Vamos a responder eso y después la otra pregunta. Bueno, a mí me gustaría ir un poquito al segundo material de apoyo que está ahí, para explicar de dónde viene el tema del anexo 6 y cuestiones por el estilo. Cuando empezamos, ¿por qué viene este tema? Esa que salió recién. ¿De dónde viene el tema de la necesidad del anexo C? De que en el 2023, que es esa raya vertical que dentro de 2 años. Dentro de 2 años se termina a pagar la deuda. Y nosotros para cuando esa época de los 9.000 megavatios paraguayos aproximadamente que vamos a llegar a tener en algún momento dado entre Yacyretá, Itaipú y Acaraú, nosotros vamos a llegar recién a 4.500 megavatios con suerte para esa época. Por lo tanto, vamos a tener ese triángulo que está rayado en rojo, vamos a tener por mucho tiempo un superávit de potencia. Siguiente. Sería el 50% casi. El 50%. Eso significa que en términos de energía, nosotros vamos a tener, si seguimos creciendo como estamos creciendo, mucha energía más o menos hasta el 2041. Entonces nosotros no vamos a poder contratar todo lo que Itaipú nos da. Más o menos en potencia hasta el 2034 y en energía hasta el 2042. Pero ojo, después de eso, ¿qué? Claro. Y ahí es donde yo creo que viene la solución de fondo. Ya voy a adelantar, porque como se nos come el tiempo a veces, yo creo que hay que cuidarnos, tanto el pueblo paraguayo como el pueblo brasilero, de que lo que se acuerde respecto a Itaipú le sirva a los pueblos y no le sirva a los gobiernos de turno. Porque a los dos pueblos no conviene que Itaipú dure más que hasta el 2023 o hasta el 2035
que sea una fuente de recursos para que esa disponibilidad, esa riqueza que tuvimos nosotros en esta generación que está pasando, le podamos transferir a nuestros hijos, a nuestros nietos. ¿Qué va a pasar en los siguientes años? Va a suceder así, en la medida que nosotros, hay gente que dice, no nos preocupemos la tarifa, tratemos de consumir. Esa es una teoría, tratemos de consumir. Esa teoría es la más interesante, pero tiene un problema. Si nosotros tratamos de consumir y aumentamos mucho nuestro consumo, ese consumo, primero, no va a poder subir en forma inmediata. Y segundo, después va a empezar a subir lentamente y ya no para nunca. Significa que en vez de tener disponibilidad de energía hasta el 2042, se nos va a agotar en el 2035. Pero vas a tener industria, vas a poder manufacturar, dar mercado de trabajo, vas a evitar que la gente se vaya al extranjero. Por eso digo y sobre todo, no le vas a dar la energía tan barata como le da el Brasil hoy, o Argentina, peor, que no te paga nada. Es la mejor alternativa, pero no tenemos que dejar de decir, y cuando termine el 2040 o el 2034, ¿y después qué? Porque nosotros no tenemos grandes hidroeléctricas más que hacer. No, hay que pensar en la energía eólica, la energía solar. Exactamente. Entonces, si podemos las pequeñas centrales hidroeléctricas que tenemos todavía nosotros. Esto era lo que nosotros creíamos cuando yo entré en la ANDE. Esto era lo que habíamos pactado, que era el rol de la ANDE. Nosotros teníamos que disponibilizar nuestra energía, porque hoy en día, que es lo que se está haciendo ahora con la línea 500 kV, excelente, la doble eterna, interconectar, que es lo que se está haciendo ahora, interconectar por fin Yacyretá con Itaipú, preparar financieramente la ANDE, por eso es que no podía tener ese déficit de 350 millones de dólares, mejorar el servicio, explicar el problema con el Brasil, determinar oportunidades e implantar soluciones. Siguiente, ¿qué pasó? Con todo esto, nosotros teníamos que llegar a una mejoría notoria en la confiabilidad de la red, de la calidad de servicio, que es lo que está allí a la parte superior derecha. Este es el cuadro, esta era nuestra hoja de ruta hasta el 2023. Siguiente. ¿Para qué eso? Para tener una buena negociación con Itaipú. Porque nosotros no podemos negociar si no tenemos alternativa. Nadie negocia bien algo si no hay alternativa. Claro. Si vos no podés usar tu energía... Coincido. No es lo que vos dijiste hace rato. Si te vas a ir desde el punto de vista diplomático, te vas a cancha perdida. Está frito. Siguiente. Vamos a mirar un poco qué más hay para ahí. Entonces, después de la experiencia lateral, mi concepto cambia notoriamente. ¿Por qué? No basta trabajar en el sector energético, porque vos en el sector energético podés hacer todo bien, pero ellos te empiezan a presionar en la cuota para meter esto, en el real, en lo que sea. Tener en Itaipú ANDE y el equipo negociador un buen equipo, y eso no se está cumpliendo. No tenemos buen equipo. No tenemos buen equipo. Y el equipo, encima, en algunos casos, ya hay gente que probó que prefiere ser leal a una orden antes que ser leal a su país. Y eso ellos ya saben, ya nos midieron. Disminuir la posibilidad de que se vuelva a existir una coacción financiera. Entonces, por eso digo que estamos flojeando, porque hasta ahora no se pudo cobrar ese 55 millones de dólares del Electrobras, que está firmado, aprobado por todos los consejeros paraguayos y brasileros en marzo del 2019. Y si todo el consejo dijo, tiene que pagar, ¿por qué hasta hoy no se le cobra? Entonces estamos flojeando. Después tenemos que listar nuestras debilidades, estas cuestiones de que hacemos exportaciones o contrabando, lo que sea, todo lo que hacemos raro con el Brasil, y ir resolviendo, eliminarlas o valorar el riesgo. Después investigar puntos ganar, pero con el pueblo brasileño. Si nosotros empezamos a consumir cada vez más lo de Itaipú, ¿qué es lo que va a ver el brasilero común? Que cada vez él tiene menos disponibilidad de energía de Itaipú. ¿Qué es lo óptimo, me parece a mí? Que mediante Itaipú nosotros generemos más energía todavía, más generación de energía. ¿Se puede aumentar la colocación de turbinas? Eso es una parte, pero como vos dijiste, está la solar. La solar hoy en día, los precios van bajando. Con $1, 3 kilovatios se puede poner de potencia, y eso es muy interesante. Sí. Y puede generar mucha energía. Entonces, si nosotros logramos que con la
que con la misma tarifa o parecida de Itaipú, ese fondo, en vez de despilfarrarse en gastos que a lo mejor son gastos políticos más que sociales, entonces generar una nueva disponibilidad energética para ambos pueblos, para ambas juventudes de ambos pueblos, para la siguiente generación, entonces ese es un objetivo común y vamos a encontrar del otro lado gente que nos apoye. Entonces, generar como causa nacional, así como se hizo en julio y agosto del 2019. No dejarse tentar. A mi criterio, los que van a negociar tienen que hacer no solamente una declaración jurada pública de sus bienes, sino que tienen que hacerlo a lo mejor por 10 años después. Por mucho tiempo. Vos vas a negociar. Muy bien. Este es tu compromiso. Vos vas a hacer, tu señora también. Y el que no quiere, no, mi señora no quiere. Bueno, vamos a buscar otro que negocie. Que haga su hijo, su hija, su yerno, todo. Bueno, está bien. Vos vas a ir a... Si va a tener poder lapicera, tiene que ser gente a prueba de bala. Porque te van a aprobar todo. Hay mucho interés en juego. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares año. Sí. 1.000 de esos quería llevar Lero en exclusividad. O sea, al año. 1.000 millones al año. Eso mueve toda la aguja. Por eso hablo de participación de la juventud, las mujeres y la academia. Y lo más probable hoy en día, esto ya es nuevo, después voy a hablar sobre estos 3 puntos después. Siguiente diapositiva. Porque yo sostengo hoy en día, ahí voy a pasar a explicar rápidamente lo que es el anexo C y dónde creo que está mal el anexo C. Esto es lo que supuestamente se va a revisar. Siguiente. ¿Qué es lo que dice? Que los ingresos tienen que ser igual que los egresos. Y entonces dice cuáles son los egresos que tiene que haber y cuáles son los ingresos. Vamos un poco a lo que se llama costo del servicio, que es la parte de los egresos. Siguiente. Así se calculó en el 2019. Se pone el costo del servicio y se suma todo lo que dice el anexo C y se divide entre todo lo que se disponibiliza y de ahí, de esa división, sale la tarifa de potencia. 22,6 dólares por kilowatt mes. Si la ANDE quiere 1.000, o sea, si la ANDE quiere 1.000.000 de kilovatios por mes, va a pagar 22 millones de dólares. Si le hacen contratar 2.000, innecesariamente, ese va a tener que pagar 44, 45. Claro. Porque hay que multiplicar eso por 1.000.000. Categórico, eso no hay forma Siguiente. justificar. ¿Qué dice el anexo C? Dice que para el costo se tiene que tener en cuenta la utilidad de capital, las cargas financieras, los royalties, los resarcimientos, los gastos de explotación y el saldo de la cuenta de explotación. ¿Qué es lo que dicen todos? Siguiente diapositiva, por favor. Que que es el más grande, que hoy en día son como 2.000 millones, estos están miles de dólares, 62%. que es el 63, 62% de la tarifa, se termina en el 2023. Entonces de 22 cae a 8. Ahí a la derecha, abajo, puse el monto que ellos dicen. Baja de 22 a 8, porque se termina el 2000. Se termina de pagar la deuda. La deuda. Entonces baja. Y todo el mundo dice que eso dice el anexo C. Vamos a mirar. ¿Por qué si todo el mundo dice? Quiere decir y porque yo también dije en su momento, y vos no estás de eso acuerdo se con construyó, esta es la versión brasilera de lo que dice el anexo C. O sea, durante todo el tiempo nos estuvieron mintiendo, haciéndonos y nosotros creer. hemos mentido porque se construye algunas teorías como si fueran así dogmas de fe que ya nadie puede pensar diferente. ¿Y cuál es qué es lo que hoy podés revelarnos? ¿Cuál es la información? Primero, es un paradigma todavía y está en el tratado de que 100 millones nomás el capital de Itaipú. Cuando se termine de pagar Itaipú su deuda, ¿cuánto va a ser el patrimonio de Itaipú? ¿Cuánto vale Itaipú? Miles de millones de dólares. 40.000 millones de dólares más o menos. Ese es el patrimonio, ese es el nuevo capital. Puede ser más incluso. Puede ser más. Entonces, si se va a pagar sobre el capital o sobre el patrimonio, ese punto tiene que ser un tema de negociación. Siguiente. Ingeniero, usted va muy rápido y la gente, yo quiero que... Okay. Esa es mi función, los televidentes. Tengo miedo del tiempo, no es un tirano. Pero un ratito nomás los televidentes. Vos lo que estás diciendo, palabra más, palabra menos, es de que
esta plata, lo que durante tanto tiempo nos dijeron los de Itaipú, los de Andes, primero no es cierto, y en segundo lugar hay que tener en cuenta la evaluación de lo que hoy representa Itaipú y la depreciación. Así mismo, la depreciación. Ahí voy a la depreciación. El siguiente. En los gastos de explotación, ¿qué se hace hoy en día? Esta es la contabilidad de Itaipú. Esto está en la página web. Después pueden mirar lo que sea. Les quiero nomás mostrar algo raro. Y es lo que está en rojo a la izquierda. Ejercicio no anterior. hay ni una empresa del mundo que cuando tiene un resultado positivo lo resta a la izquierda del activo. No existe. Siempre se coloca a la derecha en el patrimonio neto. Y ahí lo congelan en el patrimonio neto a 100, porque sobre eso pagan las utilidades. Siguiente. No, la anterior, pasaste un poquito rápido. Ahí se nota una aberración. Fíjense, esto es 2010. En el 2010 el activo de Itaipú era 19.000. Después en el 2011 ya es 18.000 nomás ya. En el 2016 ya es apenas 12.000. En el 2017 es 11.000. Siguiente diapositiva. ¿Y cuál es la explicación de eso? Y que se está haciendo mal la contabilidad de Itaipú, contrariando el anexo A. Y esto no lo dice Pedro Ferreira, lo dicen casi todos los auditores todos los años como nota a los estados contables de Itaipú. Y nosotros no le hacemos caso. Cuando me tocó ser presidente, yo le convoqué a toditos los contadores de la ANDE y le dije, hágame un dictamen. Hicieron un dictamen. Un grupo de patriotas profesionales contadores de la ANDE. Y firmaron todito. Y me dijeron, esto está mal. Y es la primera vez que en el seno del Consejo de Itaipú, la ANDE bajó una posición en contra de cómo se hace el balance de Itaipú. Se coloca en la izquierda, mientras el resto del mundo pone a la derecha en el patrimonio, se coloca restando a la izquierda. ¿Y qué dice el artículo 79 del reglamento del anexo A? Que no vence en el 2023, no vence. Dice, contabilidad. Las operaciones económico-financieras de Itaipú serán contabilizadas de acuerdo con los principios contables generalmente aceptadas y sus resultados serán registrados por los sistemas de contabilidad general y de contabilidad de costos. Eso tiene que ir al costo. Anexo A no vence en el 2023. Entonces, siguiente. Y ahí está, esto que yo, disculpe, en el anterior, eso que está a la derecha. Después, si le quieren hacer print screen, lo que son contadores, lo que sea. Eso es todo lo que dicen los auditores. No se coloca depreciación anual en el estado de resultados. Mal. Se coloca, no se aprecian los bienes por su valor real. Mal. No se coloca del lado correcto. Mal. Entonces, fíjense lo que va a pasar siguiente. Este es el último. Fíjense, cada vez Itaipú tiene menos activo. Este que ahora se aprobó, 2019. 10.000 millones nomás ya. Y cuando se pague ese numerito que está un poco más abajo, que es la deuda, de 7.250 millones que falta todavía pagar, entonces se terminará en 1.500 millones el activo de Itaipú. Es una aberración. 1.500 millones. Eso va a ser el balance del 2023 o del 2022. 2023 va a ser ese el balance. Es imposible. El mundo se nos va a reír de Brasil y de Paraguay si nosotros decimos que Itaipú tiene un activo de 1.500 millones de dólares. La verdad que una Si antología decimos que es de 8.000, como estamos diciendo ahora, ya se nos ríen. No, pero el resto es una vergüenza. Y palabras más, palabras menos. Esto yo dije. Y hay que hacer cumplir el tratado. Hay que hacer cumplir el anexo A y el anexo C. Y bueno, voy al anexo C. Pero un ratito, tenemos que ir a un corte. Bueno, el último corte y regresamos rápido, por favor, con el ingeniero Ferreira. Vale. Bueno,
estamos de vuelta en esta parte final de Diálogo Franco. Yo quiero pedirle públicamente ya a la producción, a la gente del canal, que vean la manera de o aumentar el tiempo de programación o traerle de vuelta al ingeniero Ferreira, porque muchísimas cosas no pudimos tocar con él. Ingeniero, nos quedan exactamente 1 minuto y medio para cerrar el programa. Voy a hacer un resumen, pero no voy a poder explicar a fondo. Ahí yo veo, por eso regresé, lo más probable, yo pienso, es que no haya ya tiempo ni para revisar, ni mucho menos para aprobar el anexo C para el 2023. Por lo tanto, tenemos que implantar soluciones principalmente desde Itaipú. Por eso que el que esté a frente de Itaipú no puede ser cualquiera. Una de esas soluciones es, por ejemplo, comprar todo lo paraguayo y vender a un precio justo. El otro es comprar y que ellos se comprometan. Si ellos quieren comprar y no pueden pagar lo que nosotros creemos que es un precio justo, que lo hagan, que se comprometan a después vendernos por el mismo precio. Y el tercer caso, la tercera posibilidad, es que se haga cumplir el anexo A y el anexo C, así como está, y que se coloquen dentro de los gastos de explotación, como dice el anexo C, no como dicen los que interpretan el anexo C. Así como te mostré más temprano, en ningún lado del anexo C dice que los gastos de explotación sean para el pago, como dicen todos los otros ítems. Entonces significa que entran las depreciaciones. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Así un ping-pong rápido. Sí. ¿Vos crees que este gobierno tiene que hacer la revisión del anexo C? Ni este gobierno ni el actual gobierno brasilero no van a poder aprobar en sus congresos. Corto tiempo. No creo. Ninguno. ¿Confías en las autoridades que están aquí? No confío. No confías. Paraguay pierde o gana si se baja el precio de 32, de 23 a 8. Vamos a perder. Vamos a perder. Señores, tenemos que irnos. Infelizmente terminó la programación, se nos fue el tiempo. Agradecemos al ingeniero Pedro Ferreira. Retornamos, si Dios permite, el próximo lunes con el compromiso de ver si podemos continuar esta amena charla, este gran diálogo con el ingeniero Pedro Ferreira. Él fue uno de los paraguayos que tuvo una actitud patriótica y que no se prestó al sometimiento brasilero. Muchas gracias. Si Dios permite, regresamos el próximo lunes con más Diálogo Franco.